estoy en la carrera de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es César Yectayo y soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Mi nombre es Nicolás Escalante y soy de la carrera de Ingeniería Química. Hola, mi nombre es Sebastián Barton y soy de la carrera de Ingeniería Mecánica. Mi nombre es Samuel Alejandro Key Salamanca y soy de la carrera de Ingeniería Química y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto presencial Laboratorio Web, donde vamos a estudiar los procesos de trabajo y energía. Comencemos con la introducción. Presentando el objetivo general es comprobar el teorema del trabajo neto y el cambio de energía cinética en un sistema compuesto por un carrito, una polea fija, un disco de inercia, una polea móvil y una masa suspendida. Siguiendo por los objetivos específicos, el primer objetivo específico es hacer el uso del diagrama del cuerpo libre para reconocer las fuerzas que generan trabajo en cada elemento del sistema. El segundo es determinar la energía cinética durante el movimiento. Cabe resaltar que estos datos fueron recopilados en el laboratorio. El tercero es calcular el teorema del trabajo neto a lo largo del tiempo. Y el cuarto es hacer el uso de gráficas para el sistema a fin de ver el modelamiento del cambio de la energía cinética y el trabajo neto a lo largo del tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar con la explicación del experimento. Como consideraciones a tener en cuenta es que el sistema parte del reposo y se encuentra, como bien se muestra en la imagen, a una distancia de 35 centímetros desde el frontis del carro hasta la barrera. Bueno, vamos a empezar describiendo los elementos del sistema, los cuales son el carrito, esta polea fija, este disco de inercia, esta polea móvil y este portamasas con la masita que se cuenta como un solo objeto, ¿no? Así lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo funciona esto? Todo se origina, o el encargado como tal de todo, es esta masita, la cual gracias a la energía gravitacional de la Tierra, esta cae por su propio peso y es la encargada de mover, o bueno, de jalar esta polea móvil, que a su vez que cae de manera vertical, o sea con un movimiento de traslación, tiene un movimiento de rotación, el cual este se transmite hacia el radio más chiquito de esta polea fija, y este radio chiquito, al estar conectado directamente con el radio más grande de la polea fija, se encarga también de moverla, y esta es la encargada final de transmitir todo el trabajo o todo este movimiento de la masita hacia el carrito por medio de esta cuerda, la cual es tensionada y jala el carrito estos 35 centímetros. Bueno, ahora vamos a pasar con un video que explica directamente cómo se realizó el experimento en el laboratorio. A grabar esta parte de que se vea que hay 40 centímetros de distancia, que se está jalando el sistema, y ahora sí, cuando quieran. Bueno, ahora vamos a pasar con la explicación de la toma de datos, ¿no? Que nos brindó el sensor en el momento de hacer el experimento en el laboratorio. Bueno, tenemos estos 4 parámetros principales en los cuales se va a basar toda nuestra experimentación, el cual es el tiempo, que va desde los 0 hasta los 1.3 segundos, que bueno, en realidad va un poco más, pero estos 1.3 segundos es el tiempo o el momento justo en donde el carrito impactó por primera vez en la barrera. Tenemos el ángulo recorrido por la polea fija del radio más grande en radianes, la velocidad en radianes por segundo de la misma polea fija grande y su aceleración en radianes por segundo al cuadrado. Acá tenemos las gráficas de velocidad angular versus tiempo, aceleración angular versus tiempo y ángulo versus tiempo. Y es muy importante recordar la forma de estas gráficas, porque hemos hecho una segunda medición para ver si es que los parámetros dados en la primera son los adecuados, ¿no? Y lo importante de esta segunda medición es ver que la forma o el modelamiento de las gráficas estas se mantiene a pesar de que en este segundo caso el tiempo de impacto haya sido el 1.45 segundos, 0,15 segundos después del primero, pero igualmente se mantiene con la misma forma. Eso quiere decir que los parámetros tomados en la primera son los correctos, pero para nuestro experimento vamos a usar los parámetros de esta segunda toma de datos. Para el experimento empezaremos con el cuestionario. A la pregunta 1 nos dice mencionar que cambia el estado de los elementos del sistema. Aquí la respuesta es la masita, debido a que su peso genera una fuerza gravitacional verticalmente hacia abajo, llegando a un cambio en el sistema mediante la polea y la cuerda que lleva el carro hasta la base, produciendo un movimiento de rotación en la polea. Ejercicio 2. Hacer el DCL del carrito e indicar qué fuerzas generan trabajo. Tenemos a la tensión producida por la cuerda, también tenemos a las dos normales entre el suelo y las llantas. También tenemos al peso en el centro de masa, considerando que el cuerpo sea homogéneo. También hemos considerado que la fricción sea despreciable. Ahora, el trabajo es la energía
transferida por una fuerza a un objeto cuando el objeto se mueve en dirección a esa fuerza, por lo que la única fuerza aquí que va a generar trabajo va a ser la tensión. Ahora el ejercicio 3 de la pregunta general, que dice realizar el diagrama de cuerpo libre de la polea fija y el disco de inercia e indicar qué fuerzas generan trabajo. Ahora, primero, analizando sobre la polea fija, hay 3 fuerzas. Uno que es el peso de la polea fija y 2 que son las tensiones, una que va conectada al carrito y otra que va conectada a la polea móvil. Ahora, identificando qué fuerzas generan trabajo, cabe resaltar que el peso no genera trabajo, ya que no va en un movimiento vertical y no hay un eje rotacional, por lo que está alineado a su eje de giro. Mientras que analizando las tensiones, aquí hay una distancia X entre T1 y T2. Por lo tanto, las tensiones son las encargadas de la rotación de la polea, por lo que significa que sí hay un eje rotacional y sí hay trabajo. El eje rotacional, la rotación va hacia el sentido horario. Ahora, identificando sobre el diagrama de cuerpo libre del disco de inercia, el disco de inercia solamente tiene 2 fuerzas, uno que es el peso y otro que es el eje rotacional. Cabe resaltar que es un cuerpo homogéneo, ya que el centro de masa está en el centro y la polea fija y el disco de inercia es un mismo sistema, ya que el disco de inercia, su eje rotacional va al mismo sentido que en la polea fija. A continuación veremos el DCL de la polea móvil. En este caso tenemos estas dos tensiones de acá, que son básicamente de las cuerditas. Esta tensión de acá, la cual es equivalente al peso del portamasas. Esta W de acá, que es equivalente, o bueno, que es la que representa el peso de la propia polea. En este caso, todas las tensiones y fuerzas generan trabajo, generan movimiento, todas cumplen una función en específico. Por ejemplo, estas dos tensiones son las encargadas de rotar y a su vez trasladar. Estas trasladan, por ejemplo, la polea de arriba hacia abajo. Y bueno, cabe indicar que el sentido de giro de la polea móvil a la hora de realizar el trabajo o el experimento, en el momento en el que el carrito avanza a los 35 centímetros, es en sentido horario como se muestra en esta flechita. Siguiendo con el ejercicio número 5, el cual nos pide la energía cinética del carrito. Como el carrito posee fuerza de traslación, pero no de rotación, debido a que ésta solo se transmite por la cuerda de la polea fija. Con esto, solo aplicaremos la fórmula de la fuerza de traslación, la cual será 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Como no tenemos la velocidad, procedemos a hallarla sin mencionar antes una fórmula necesaria, la cual será velocidad será igual a velocidad angular de la polea fija por su radio. Como la polea fija tiene 2 radios, en esta gráfica se observa que la cuerda pasa por el radio superior de la polea fija. Entonces, ese vamos a reemplazar en la fórmula. Ahora, como solo habrá traslación en la fórmula, en el cambio de energía cinética sería la velocidad final de traslación menos su velocidad inicial de traslación. Y como el carrito parte de reposo, solo quedará la velocidad final en cada uno de los tiempos con el que se formó esta gráfica. Cabe resaltar que la gráfica solo está hecha hasta el momento del choque. Bueno, pasando al ejercicio número 6, el cual nos pide generar la gráfica del cambio de energía cinética de la polea fija y el disco de inercia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cambio de energía cinética de ambos elementos va a estar definido por solo el cambio de la energía de rotación, puesto de que ninguno de los dos elementos se traslada. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que como ambos elementos están unidos por un mismo eje, esto va a generar que la velocidad angular tanto del disco como de la polea fija sean iguales. Lo tercero que hay que entender es que como el disco y la polea fija tienen ambos 2 radios, uno superior y uno inferior, esto va a generar que al momento de hallar su momento de inercia hay que hacerlo tanto como con el radio superior como el radio inferior y sumarlo. Es decir, que para ambos elementos vamos a tener como una especie de momento de inercia resultante. Entendiendo esto, ya podemos pasar al Excel, donde podemos ver las gráficas. Aquí, como podrán darse cuenta, aplicamos, bueno, por teoría tenemos la masa y los radios y simplemente aplicamos los que les mencioné, el momento de inercia resultante nos da el valor y simplemente nos disponemos a aplicar el cambio de energía de rotación para cada momento de tiempo, ¿no? Finalmente notamos que la gráfica es prácticamente igual a la del carrito, simplemente cambian los valores de la energía cinética. Vamos ahora a ver lo que es la del disco de inercia. Notamos que se repite el proceso, simplemente obviamente cambia lo que es la masa y los radios. Volvemos a aplicar el momento de inercia resultante y volvemos a hacer la energía cinética de rotación y notamos que el modelamiento es exactamente igual, simplemente que cambian los valores numéricos.
Bueno, pasando al ejercicio número 7, el cual nos pide generar la gráfica del cambio de energía cinética de la polea móvil, portapesas y masa adicional, lo primero que vamos a tener en cuenta son las consideraciones de la polea móvil. Y es que, uno, el cambio de energía cinética de este elemento va a estar dado por el cambio de energía de traslación y de rotación. ¿Por qué? Porque la polea móvil se mueve verticalmente y las tensiones que la sostienen le dan una rotación de manera horaria. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es que debido a que la polea móvil tiene una tensión que la une directamente con la polea fija, vamos a decir que la velocidad lineal de la polea móvil va a ser igual a la velocidad lineal de la polea fija, pero al radio inferior de dicha polea fija, puesto de que esa tensión está unida a dicho radio. Finalmente, despejando esta ecuación, nos quedará que la velocidad angular de la polea móvil va a ser igual a la velocidad angular de la polea fija por su radio inferior entre el radio de la propia polea móvil. Ya habiendo entendido eso, ahora podemos pasar a ver el modelamiento de las gráficas en este caso de la polea móvil. Notaremos que obviamente los radios son datos de la propia guía, la masa igualmente, y simplemente nos disponemos a poder hallar lo que ya verificamos. Hallamos la velocidad lineal, la velocidad angular y finalmente hallamos lo que es la energía de traslación y rotación para cada instante de tiempo. Finalmente, sumando eso, podremos hallar lo que es la energía cinética para cada momento de tiempo, y modulando eso notaremos que se repite la misma tendencia de todas las gráficas, y lo único que va a cambiar en este caso es obviamente el valor numérico de la energía cinética. Ahora, pasando a las consideraciones del portapesas y la masa adicional, específicamente para el portapesas, lo único que vamos a tener en cuenta es que no es un sistema aislado. Es decir, que para poder hallar su masa, también vamos a considerar la masa de la masita adicional, puesto de que a la hora del movimiento van a estar esas dos unidas a lo que es el portapesas como tal, ¿no? Lo segundo que vamos a tener en cuenta en este caso, tanto para el portapesas como la masa adicional, es que la velocidad lineal de la polea fija va a ser igual a la velocidad lineal o del portapesas o de la masa adicional. Lo tercero que vamos a tener en cuenta para estos dos elementos es que el cambio de energía cinética para cualquiera de estos dos elementos va a ser el cambio de energía de traslación, puesto de que ninguno de los dos rota. Ya habiendo entendido eso, simplemente pasamos al Excel para ver los modelamientos del gráfico, ¿no? En este caso, para el portapesas, le sumamos la masita adicional, aparte de su propia masa, hallamos lo que es la energía cinética, que es la de traslación, y modulamos. Notamos que vuelve a pasar lo mismo, la tendencia se repite y lo único que cambia es el valor numérico. Ahora pasamos a la masita adicional, que es mucho más fácil. Aquí simplemente es solo su masa. Volvemos a hallar lo que es la energía cinética con la velocidad que ya sabíamos, ¿no? Y finalmente notamos que la energía cinética vuelve a tener el mismo tendencia de gráfico, y lo único que va a cambiar es en valor numérico. Avanzando con el ejercicio 8, el cual nos pide el trabajo neto del sistema, primero hay que definir qué es el trabajo neto. En sí es la sumatoria de los trabajos de cada elemento del sistema, o también el cambio de energía cinética. A lo largo de este experimento hemos hallado el cambio de energía cinética en cada uno de los elementos, como el carro, polea fija, polea móvil o la masa. Ahora vamos a sumar los resultados de estos para hallar el trabajo neto del sistema. Y una vez hecho esto, se apreciará la gráfica del trabajo en relación al tiempo. Ejercicio 9. Nos piden modular las gráficas del cambio de energía cinética de todos los elementos con respecto al tiempo. Como hemos visto en los problemas anteriores, el cambio de energía respecto al tiempo siempre ha tenido esta tendencia, similar a una exponencial o a una cuadrática. Ejercicio 10. Nos piden obtener la ecuación del trabajo neto del sistema con respecto al tiempo. Con ayuda del Excel hemos podido hallar esta gráfica de trabajo neto versus tiempo, y también nos ayudó a encontrar una función que se asemeja bastante a nuestra gráfica, y esa es una función polinómica de grado 2. Aquí nos da la ecuación que tiene un 0,9799, o mejor dicho, un 97.99% de similitud a nuestra gráfica. Ejercicio 11. Hallar el trabajo neto a los 10 segundos. Del ejercicio anterior obtuvimos que la ecuación del trabajo neto respecto al tiempo es igual a 0.0472 por el tiempo al cuadrado más 0.0221 por el tiempo más 0.0146. Reemplazando el tiempo igual a 10 segundos, obtenemos que el trabajo neto es igual a 4.9556 joules. Ahora pasaremos al cuestionario específico. Ejercicio 1. Nos preguntan: en tu sistema, ¿qué cambio de energía cinética tendrá el portapesas cuando éste tenga una velocidad de 15 metros por segundo? Como sabemos, la variación de energía cinética es igual a la variación de energía de traslación más la variación de energía de rotación.
pero como el portapesa no rota, únicamente tendremos la variación de energía de traslación. A su vez, sabemos que la variación de energía de traslación es igual a 1/2 de la masa por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Debido a que el portapesa parte del reposo, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Los datos que tenemos son que la masa del portapesa es igual a 0.0494 kilogramos y a eso le aumentamos la masa adicional que es igual a 0.1 kilogramos. En total la masa será igual a 0.1494 kilogramos. La velocidad en el centro de masa va a ser igual a 15 metros por segundo. Reemplazando, tenemos que hacer igual a 16.3075 joules. Pasando al ejercicio número 2, la cual nos dice qué porcentaje de cambio de energía se da la polea fija respecto al total, fundamentalmente si es despreciable o no. Haciendo uso de la aritmética básica, nos daremos cuenta que este porcentaje solicitado va a ser igual a 100 veces el cambio de energía cinética de la polea fija entre el cambio de energía cinética total respecto a cada instante de tiempo, ¿no? Finalmente, entendiendo esa fórmula, simplemente pasamos al Excel a ver las tablas. Ya habiendo visto la fórmula que definimos, simplemente la aplicamos para cada instante de tiempo y notamos que al principio el porcentaje del cambio de energía de la polea fija es realmente bajo, es decir, se podría despreciar. Sin embargo, al pasar el tiempo notamos que se vuelve imprescindible para lo que es la energía cinética total, puesto que llega a ocupar en su pico hasta un 44% de esta energía, lo cual obviamente si nos preguntan no se puede despreciar, ¿no? Seguimos con el ejercicio número 3. Si la aceleración tiende a ser constante, las fuerzas también lo son. Dar dos ejemplos de ecuaciones de trabajo neto de un sistema con fuerzas variables. El primer ejemplo de trabajo neto es de un resorte. Supongamos que tenemos un resorte al que se le aplica una fuerza variable que éste hace que se comprima o se estire. La fuerza ejercida sobre este resorte puede variar a medida que se le aplica una fuerza. El trabajo realizado a medida de que el resorte se comprime o se estire desde una posición inicial x1 a una posición final x2 se puede calcular de la siguiente manera con esta ecuación, en el que f de x es la fuerza variable en función a la posición y la integral es la suma de todos los trabajos realizados a medida que este resorte se comprime o se estire. El segundo ejemplo de ecuación de trabajo neto es de las partículas. En un sistema en el que cada partícula está sujeta a una fuerza variable, el trabajo neto total es la siguiente, con esta ecuación, en el que Fi es la fuerza que actúa sobre la partícula I. dRi es el desplazamiento infinitesimal de la partícula I y la suma de todas las partículas del sistema. Cabe resaltar que la fuerza puede ser variable y que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos realizados por las fuerzas de cada partícula. En ambos casos, la fuerza puede ser variable y el trabajo neto es la integral de todas las fuerzas en función a una posición o a un desplazamiento, dependiendo de la situación. Ahora pasemos con la pregunta 4 del formulario específico, que nos pide interpretar o ver qué pasaría si es que la masita adicional pesara el doble o tuviéramos dos masas del mismo tipo. Bueno, para esto vamos a proceder a pasar este gráfico Excel para poder explicarlo con mayor detenimiento. Tenemos acá que podemos ver que aplicaríamos la misma fórmula de siempre, energía cinética del portamasas, que en este caso sería lo mismo, estaría compuesto por dos componentes. El peso propio del portapesas, que es 49.40 kilos sobre 1000, más 0,2 kilos, que en este caso esos 0,2 kilos es el peso de la masita adicional, pero doble, porque como tal esta pesa 0,1, pero en este caso estamos suponiendo qué pasaría si es que pesase el doble, que sería 0,2 kilos, y como peso total tendríamos 0,2494 kilogramos. Aplicamos la misma fórmula, que es 1/2 de la nueva masa, más la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es pues dato que lo tenemos acá por medio del sensor que nos brindó en el laboratorio. Y como podemos ver, todo se traduce a esta gráfica, la cual en cuestión de modelamiento
es exactamente igual a la que ya habíamos tenido antes. Lo único que cambia son los datos de acá, los cuales serían, por así decirlo, el trabajo realizado. Porque evidentemente, ¿no?, al haber un mayor peso, implicaría un mayor cambio de energía, ¿no?, a través del tiempo. Pero el modelamiento va a seguir siendo el mismo, porque va a seguir el mismo recorrido, va a cumplir la misma función que anteriormente, solo que en este caso con un trabajo mayor, ¿no? Porque esto, al ser una multiplicación, bueno, va a aumentar de cierta manera, ¿no? Pero en la teoría va a ser el mismo modelamiento, como se puede apreciar aquí y como se vio anteriormente en las gráficas mostradas. Ahora pasando a las observaciones, o mejor conocidos como margen de error, la primera que tenemos que tener en cuenta fue la hora de hacer la toma de datos, puesto de que en los más de 6 intentos que hicimos pudimos notar que los datos que estábamos encontrando no eran iguales. Sin embargo, a pesar de eso, notamos que en cada prueba las gráficas que salían eran muy similares, es decir, que la tendencia se repetía, por lo cual, si bien es cierto, hay un margen de error intrínseco, más sin embargo es relativamente bajo. El segundo error que puede estar dentro de nuestro trabajo son las consideraciones que hemos hecho durante todo el laboratorio, y es que para resolver el sistema hemos necesitado hacer consideraciones o hacer aseveraciones, lo cual en la vida práctica realmente puede que no sea así. Por ejemplo, cuando asumimos que todos los elementos eran de cuerpo homogéneo, lo cual puede que no sea así. Lo último es obviamente a la hora de analizar el sistema. Puede ser que hemos analizado mal algo y obviamente no sea de esa manera, ¿no? Ahora, pasando a las conclusiones, creo que la principal conclusión es que hemos comprobado el teorema del trabajo neto, que en este caso se da a través del cambio de energía cinética, puesto que durante todo el laboratorio hemos podido hallar el cambio o el trabajo de cada elemento a través del cambio de energía cinética. Lo segundo es que pudimos ver este tema que es el trabajo de por sí a nivel práctico, a nivel real, a nivel físico. Y por último pudimos hacer uso de temas anteriores tales como, como lo que es el diagrama de cuerpo libre para resolver dicho sistema. O sea, de manera general, creo que todos los integrantes del grupo hemos indagado mucho a la hora de tratar de entender este sistema físico y a la hora de aplicar aquello que hemos visto de manera teórica, que es el trabajo neto o lo que es el trabajo y energía. Muchas gracias por ver este video. Todo esto fue el Grupo 7.